llamo Montse y el 30 de diciembre de 1986 tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Por amor me vine a vivir a Helsingborg. Han pasado ya 32 años, pero Garrapirillos siempre será mi casa. Monse, buenos días. ¿Ya estamos por aquí? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Hola, muy bien, Raquel, bienvenidos a Suecia. Bueno, ¿qué te cogemos haciendo ahora mismo? ¿Dónde estamos? Pues estamos en una tienda de segunda mano que pues me apunté de voluntaria para ayudar. Todo lo que se recauda aquí va a parar a una ONG. Mi vida laboral yo la paso trabajando en una empresa multinacional que se dedica a la venta de productos de deporte, artículos de deporte. Así que esto lo hago nada más que pues para ayudar un poquito. Se siente uno bien cuando hace una buena acción. Como veis tenemos muebles, vajillas, sillas, o sea, de todo, telas, cortinas. ¿Y más o menos qué manteles. precio rondan los productos que se venden aquí? Los precios son baratísimos. Si aquí, por ejemplo, tienes un mantelito que cuesta, pues te cuesta 7 euros el mantel, ¿no? Que es súper grande. ¿Vienen muchos clientes? Muchos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está buscando una funda para la almohada. Jag kommer hit ett par gånger i månaden. Viene como unas 2 veces al mes y viene pues porque le parece muy divertido y se encuentran muchas gangas. Tack så mycket. Tack så mycket. ¿Cuánta gente trabajáis aquí o colaboráis? Unos 50 más o menos. ¿Y cuánta gente suele venir aquí cada día? Unas 700-800 personas cada día y venden a la semana unos 10.000 artículos. Monse, ¿y tú cuánto tiempo llevas en Suecia? Pues me hace parar Simón, mi marido, un chico de casetas, que teníamos amigos en común, nos presentaron y mira, pues aquí estamos. 32 años llevamos ya aquí. Aquí tenéis a Gunnel. Hola. Hello, hola. Gunnel, que es una voluntaria y tiene 90 años. ¿Y ella qué se dedicaba antes? Innan har jag varit kommunpolitiker. Ha sido política dentro del ayuntamiento de Helsingborg. ¿Y ella qué es lo que hace aquí? Ella está en la cafetería. Aquí la tienes, vende los bocatas, incluso algunos lo hacen, elaboran las tartas, pasteles y los traen aquí para venderlos. Aragoneses Bormunde. Monse, ¿ahora dónde nos has traído? Ahora estamos en el centro de Helsingborg. Esta es la avenida central que cruza de punta a punta la ciudad. Helsingborg es la segunda ciudad de Escania con 110.000 habitantes y la novena de Suecia. Ahora estamos en un evento muy importante en la región de Escania. El general Magnus Stenbock, que fue el que lideró la batalla entre suecos y daneses para liberar Escania de los daneses. Escania siempre ha estado en conflictos bélicos entre Dinamarca y Suecia. Los daneses la querían por el punto estratégico del estrecho, entonces cada buque que pasaba por el estrecho tenía que pagar una tasa. Y en 1710 pues llegó el general Magnus Stenbock y fue el que lideró la batalla que finalmente consiguió que Escania se quedara en Suecia. ¿Y desde entonces? Suecos, afortunadamente. ¿Por qué? Por el idioma, que el danés es muy complicado. Ahora nos encontramos en la parte que queda de la muralla de la antigua ciudad. Como podéis comprobar, no es nada planito, hay unas cuantas escaleras. Y turismo también veo que hay gente, Pues ¿no? sí, eso parece. Es una ciudad Sí. bastante turística. Bastante turística, sí. What are you doing here? I'm traveling like here in Helsingborg because I'm studying here in Sweden. I'm from Italy, so maybe the culture is similar. Yeah. And you? Where are you I'm from Vietnam. Adios, Arjun. Adios, Aragón. Bueno, Monse, ahora ya sí que estamos llegando, ¿no? Ahora estamos llegando ya al punto más alto de la ciudad. Aquí tenemos la torre que queda de la fortaleza, que tiene 34 metros de altura y los muros tienen un grosor de 5 metros. ¿De cuándo data este castillo? Pues de hace 600 años. Helsingborg es una de las ciudades más antiguas de Escania. En los tiempos de los vikingos ya existía. Y mirar qué vistas tan fantásticas tenemos de toda la ciudad. Si hubiéramos tenido suerte con el tiempo, podríamos estar viendo Dinamarca, que está justito ahí enfrente. ¿Dónde estamos? Porque esto ya no es tanta ciudad, ¿no? No, ahora estamos a las afueras, estamos en la joya de la corona de Helsingborg. Es un castillo que el tatarabuelo del actual rey mandó construir porque ellos vivían en Estocolmo, el rey Carlos II, con su esposa Sofía, y mandó a construir este castillo porque tanto ella como los niños andaban un poquito mal de salud y estuvieron pasando pues largas temporadas. La reina se llamaba Sofía
y esto se llama Sofiero, que es la tranquilidad de Sofía. Eso significa... ¿En sueco? Sí, en sueco. Cuando el abuelo del rey se casó, se lo regalaron como regalo de bodas, ¿no? El rey Gustavo Adolfo se casó con Margarita de Inglaterra y como buena inglesa tenía mucho arte con las plantas. Lo convirtieron en el parque tan tremendo que tenemos ahora, con 300 especies diferentes de rododendros y más de 10.000 plantas de rododendros. ¿Y actualmente qué utilidad tiene el castillo? Actualmente tiene un restaurante, ahora también en el parque se utiliza para diferentes tipos de eventos. Cuando todos los rododendros están en flor, hacen el fin de semana del rododendro, también hacen incluso conciertos. Aquí ha actuado, entre otros, Julio Iglesias. ¿Tuviste a Julio Iglesias? No, no lo vi. Julio Iglesias y yo no somos, precisamente. Soy cantor de silencios que no viven paz. Ahora, ¿dónde estamos? Esta ciudad se llama Billesholm. ¿Y por qué nos has traído aquí? Pues porque la zona sur de Suecia es súper conocida por su agricultura y su ganadería. Este entorno se dedica precisamente a eso, ¿no? Y venimos ahora porque mira, aquí están precisamente. Hola, mi marido, Simón, de Caseta Sans, que es un amigo. Muy encantada. Y aquí está su papá, que parece ser que no quiere veros. se llama así. Él no habla español. No, él habla español. Simón, ¿Qué? ¿tú de dónde eres? Yo de Casetas. ¿De natural. Casetas también? Del mejor barrio de Zaragoza. Eso es. ¿Y cuántos años llevas aquí? 43. ¿Sigues echando de menos tu tierra? Hombre, Zaragoza siempre está en falta, eso desde luego. ¿Y tú, Hans? Yo soy de aquí, pero he vivido en España, en el puerto de Santa María. Bueno, y ahora estabas echándole una mano a Hans. Sí, echando una mano para bajar esto y darles de comer a los animales. Esto es Es una granja de gamos. una granja de gamos, claro. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Es un negocio familiar? Este negocio es familiar, mi padre lo empezó y es básicamente para carne. En un año mato sobre 1000 animales y se vende a supermercados y es como cualquier carne. Bueno, pues ahora vamos a quitar la malla que lleva la paja para que los animales puedan comer. Lo que da el campo ahora, sobre todo en invierno, no es suficiente. Por eso hay que darles más comida. Mira, mira cómo vienen todos. Claro, estos son animales salvajes, aquí están en su hábitat. Siempre hay algunos que se acercan más que otros. Pero te conoce muy bien, ¿eh? Ya. Este no tiene nombre. Le pondremos aragones. Aragonés, pues venga. Le vamos a poner casetero. En Suecia hay 5 razas diferentes. Hay alces, ciervos, gamos, corzo y reno. Son gamos y ciervos que hay en granjas. Ah, son los únicos dos tipos de animales salvajes Sí, que pueden es- criarse en granjas. Sí. Solo el 3% de carne salvaje que se consume en Suecia se produce dentro de Suecia. ¿El resto de carne se importa? Sí. Es una cultura que el consumo es muy grande. En Suecia se matan 150.000 alces al año y gamos, solo en esta zona, unos 25.000 al año. Vosotros lo habéis probado, supongo, Sí, ¿no? claro, Ya te digo. alguna vez. ¿Y qué tal? Muy buena. Entre esta carne o ternasco de Aragón, ¿con qué os quedáis? Con esta. Pues yo ternasco. Mírame el ternasquito. Tú eres muy sueco, ¿eh? Te estoy viendo, Simón. Hombre, 43 años dan para mucho. Venga, ¡Hasta luego! Adiós, Hans. Hemos vuelto a la ciudad. Aquí estamos ahora en el puerto de Helsingborg. Helsingborg es el segundo puerto de Suecia y el primero de Scania. Y vamos a enseñaros lo cerquita que está Dinamarca. ¿Más o menos a cuánto? A unos 3.800 metros más o menos. Después de tantos años fuera, ¿cómo os habéis adaptado a vivir en un país así? Pues muy bien, ¿no? Sí, cuando yo llegué aquí, los suecos se preguntaban, ¿pero cómo te puedes cambiar de un país con sol a un país con frío? Y yo les dije, el sol nunca se puede comer. Así de sencillo. ¿Vosotros estáis casados? Estamos casados. ¿Os sí, casasteis sí. aquí o en Aragón? Nos casamos aquí. Nos queríamos casar en el ayuntamiento, pero como los viernes no casan y nosotros nos casamos en un viernes, nos casamos ahí en el juzgado. Y como curiosidad es pues que lo mismo que es tan fácil casarte, es igual de fácil divorciarte. ¿Sí? O sea, el divorcio express existe desde hace muchísimos años. Aquí es igual de fácil una cosa como la otra. Bueno, pues ahora vamos a ir al knutpunkten, que se llama en sueco, y en español sería el nudo, que es eso de ahí,
que es aquí donde están los barcos, los taxis, autobuses y trenes. Aquí se reúnen todo el medio de transporte. O sea, y para coger un taxi tienes que venir aquí. Tienes que venir aquí o llamar por teléfono. Tú no puedes hacer como haces en Zaragoza, levantar la mano y que venga el taxi. Aquí no. Bueno, ya tenemos el ticket, ya podemos ir yendo para el barco. 7,80. Bueno, chicos, yo me tengo que marchar porque tengo que hacer algunas cosas y os dejo. He ido muchas veces a Dinamarca. Muchos recuerdos a todos los caseteros, a mi primo Fernando y a toda su familia, los Izaguirres, a todos. Hasta luego. Bueno, Simón, hasta luego. Luego nos Vale. vemos. Adiós. Venga, hasta luego. Ahora vamos al ferry, mira qué cantidad de gente que viaja diariamente y a cualquier hora del día y de la noche. Funciona las 24 horas del día. Monse, pero este barco es muy grande, ¿no? Este ferry. Es muy grande. Esta es la tienda del Duty Free, libre de impuestos. El tema curioso es que los dos países tienen unos altos impuestos. La duración del barco son de 20 minutos. En los 10 primeros minutos que estás en aguas suecas puedes comprar tabaco más barato. Y después de 10 minutos lo que puedes comprar más barato es el alcohol. Conoces por el mundo. Adiós. ¿Ya estamos en tierras danesas? Ya estamos en tierras danesas. ¿Habéis visto? Nada, en un momentito se cruza el estrecho y aquí estamos. Ahí tenemos en el fondo Helsingborg, ¿ves? Que está, nada, aquí. Y estamos en Helsingør y que tiene la mitad de habitantes que Helsingborg, unos 50.000 más o menos. Os he traído aquí porque hay una curiosidad muy mona, ¿no? Que en Copenhague tienen la sirenita y aquí nos han puesto un sirenito. El hermano pequeño de la sirenita y se llama Han, él. Así de mono. Monse, ¿y volveréis por Aragón después de tantos años aquí, más de 30? Pues sí, vamos a volver a Aragón, claro. Que conste que yo soy de Garrapinillos, nací en Garrapinillos, pero me he criado en Casetas. Helsingborg es mi segunda casa, pero Aragón es mi casa, donde está mi tierra y mi familia. Nos vemos pronto, familia, amigos, muchos besos, os quiero y os veré dentro de poco. Adiós, aragoneses. Bueno, Monse, hasta luego. Hasta luego, chicos.